cedió su asiento a un anciano alienígena con dolor de espalda, fue recibido por un escuadrón de élite. James se secó el sudor de la frente y dejó caer su cuerpo exhausto en el asiento de plástico endurecido por los años del transbordador interestelar, un vehículo estrecho, cargado de voces y murmullos, cuyo zumbido mecánico se mezclaba con el constante golpeteo de los motores y con la vibración metálica de una nave que parecía al límite de su resistencia. Mientras alrededor de él se agolpaban seres de docenas de especies diferentes, todos con destinos inciertos en las colonias del borde exterior. Unos en busca de trabajo, otros persiguiendo rutas de comercio y muchos más intentando reiniciar sus vidas en territorios que la civilización apenas rozaba, donde la ley y el desorden convivían en un frágil equilibrio sostenido por la costumbre y el miedo. Después de 18 horas interminables de esfuerzo en las minas de asteroides, donde la roca triturada y el polvo metálico penetraban en los pulmones y donde cada músculo parecía hundirse en un cansancio absoluto, James apenas podía mover los brazos. Aunque la paga era suficiente para enviar créditos a la Tierra y sostener a su hermana Liza en sus estudios de medicina, y esa certeza bastaba para mantenerlo en pie incluso cuando la fatiga lo reducía a un estado cercano al agotamiento total. El transbordador cambió de rumbo con un brusco ajuste en los propulsores, sacudiendo a los pasajeros en un balanceo que dejó un eco metálico en las paredes estrechas, y fue entonces cuando James notó la figura encorvada de un anciano Ketar avanzando lentamente por el pasillo, un ser reptiliano cuyas escamas, antaño brillantes, se habían convertido en un amarillo opaco que delataba el paso implacable del tiempo, y cuya columna vertebral se curvaba de manera dolorosa, obligándolo a sostenerse en un bastón tallado con precisión en lo que parecía ser hueso centurano, un apoyo más simbólico que práctico, porque cada paso del viejo ser era una batalla que parecía interminable. El anciano se detuvo junto a la fila donde James estaba sentado, respiraba con dificultad, sus grandes ojos ámbar recorrían con ansiedad el abarrotado interior, buscando un asiento libre que no existía, mientras los demás pasajeros evitaban la mirada con deliberada indiferencia, algunos refugiándose en la lectura hipnótica de sus tabletas de datos, otros girando la cabeza hacia las ventanillas opacas, como si ignorar el sufrimiento de aquel ser fuera suficiente para hacerlo desaparecer. James conocía bien esa frialdad, la había visto demasiadas veces, porque los humanos no eran bienvenidos en esa parte de la galaxia, apenas tolerados, considerados una especie joven y torpe, recién llegada a los viajes interestelares hacía solo 2 siglos. Mirados con sospecha por las civilizaciones antiguas que los aceptaban en los registros oficiales y en los mercados, pero raramente les ofrecían amistad o respeto, y sin embargo, a pesar de esa hostilidad generalizada, a pesar de su propio cansancio y de su necesidad de descansar, James no pudo ignorar la imagen de aquel anciano inclinado, tembloroso y dolorido, porque la voz de su madre resonaba todavía en su memoria, recordándole que la compasión no debía calcularse ni negociarse, y que la dignidad de ayudar a otro ser, incluso cuando los demás apartaban la vista, era una herencia más valiosa que cualquier riqueza. Con un esfuerzo que hizo crujir sus articulaciones y tensó cada músculo de sus piernas, James se puso de pie, con una voz firme pero cargada de respeto, ofreció su asiento al anciano Ketar, que lo miró sorprendido, con los ojos entreabiertos por la incredulidad, como si aquella simple muestra de cortesía resultara inconcebible en un entorno donde la indiferencia era la norma. El anciano inclinó levemente la cabeza, sus ojos ámbar reflejaban no solo sorpresa sino también una especie de desconfianza aprendida a lo largo de los años, como si la cortesía que acababa de recibir hubiera sido un gesto olvidado por las estrellas hacía ya demasiado tiempo, y su voz, quebrada por la edad pero todavía cargada de un timbre que imponía atención, salió con un acento marcado en la lengua común estelar, preguntando si realmente aquel humano deseaba ceder su lugar a alguien como él. Un forastero de otra especie que, a ojos de la mayoría, no merecía consideración alguna. James no dudó en responder con serenidad, explicando que era evidente que él necesitaba el asiento más que un joven trabajador, y añadió que su madre lo había enseñado a no medir el valor de un ser vivo por la apariencia ni por la fuerza física, sino por la simple dignidad que la vida confería a todos los que respiraban. El anciano, que se presentó como el ancestro Sisak de la conclave Ketar, aceptó finalmente y se dejó caer lentamente en el asiento, exhalando un suspiro prolongado que parecía aliviar siglos de peso acumulado, mientras la columna rígida encontraba al fin un descanso contra el respaldo.
Y en torno a ellos el murmullo de los pasajeros se transformó en un silencio lleno de tensión, porque muchos habían presenciado lo ocurrido y no podían evitar la incomodidad de ver a un humano rompiéndola costumbre de ignorar a los débiles, y esa incomodidad se tradujo en miradas cargadas de desaprobación, en susurros entre dientes, en pequeños gestos de desdén que James percibió de reojo pero que eligió ignorar, convencido de que el acto de respeto hacia un anciano valía más que la opinión efímera de desconocidos. El resto del trayecto transcurrió en un silencio extraño, porque aunque el transbordador seguía repleto de voces, James sentía de manera persistente la mirada del anciano fijada sobre él, una mirada profunda, casi penetrante, que parecía analizar cada rasgo de su rostro y cada movimiento de sus manos, como si buscara algo oculto más allá de lo evidente. Y ese escrutinio lo acompañó hasta que el vehículo descendió finalmente en la estación Kepler, una estructura gigantesca que brillaba en la oscuridad como un nudo de acero y cristal flotando sobre las rutas comerciales más transitadas de aquel sector. Cuando las compuertas se abrieron y la multitud se volcó hacia los pasillos de desembarco, James ayudó al anciano a reunir sus pertenencias, un conjunto de pequeñas bolsas adornadas con símbolos tallados que parecían pertenecer a un linaje antiguo, y juntos avanzaron hacia el control de inmigración, donde el flujo de seres de diferentes mundos se mezclaba en un caos organizado, bajo la vigilancia de funcionarios que registraban datos sin levantar la mirada. James apenas alcanzó a despedirse con un gesto respetuoso cuando de repente la estación entera se estremeció con un sonido que heló la sangre de todos. Las sirenas de emergencia comenzaron a rugir en 17 idiomas distintos, las luces blancas se apagaron y fueron reemplazadas por destellos rojos intermitentes que teñían los corredores de una sombra violenta. Y una voz mecánica ordenó a los civiles dirigirse de inmediato a las zonas de seguridad designadas, repitiendo una y otra vez que no se trataba de un simulacro. A través de los ventanales de observación, enormes y curvados como ojos de cristal que miraban al vacío, James vio la llegada de naves que se desplegaban desde el hiperespacio como depredadores siguiendo un rastro de sangre, siluetas afiladas y amenazantes con marcas inconfundibles. Eran los Borak, los piratas más temidos de 3 sectores, responsables de masacres, secuestros y esclavitud, conocidos por convertir estaciones enteras en cementerios flotantes y por no dejar testigos allí donde la resistencia osaba alzarse. El pánico se extendió entre la multitud como una ola invisible, las fuerzas de seguridad de la estación se movilizaron de inmediato, pero James advirtió en sus movimientos la desesperación de quien lucha sabiendo que la derrota es inevitable, porque las defensas de Kepler habían sido diseñadas para inspecciones de aduana y pequeñas disputas comerciales, no para enfrentar una flota de asalto que superaba en número a los guardias por 10-1. En medio del caos, cuando James intentaba abrirse paso hacia las salidas de emergencia, sintió una mano firme sobre su hombro, y al girarse se encontró con el anciano Sisak, que ya no se inclinaba sobre su bastón ni mostraba fragilidad alguna, sino que permanecía erguido con una postura imponente, sus ojos brillando con una intensidad renovada. Y con una voz clara que se elevó por encima de las alarmas y los gritos le dijo que lo que había hecho en aquel transbordador, ceder su asiento a quien todos consideraban débil e inútil, había desencadenado consecuencias que jamás habría podido imaginar, porque el universo a veces recompensaba la compasión con formas que escapaban a toda lógica humana. El bastón que hasta entonces parecía una simple herramienta de apoyo fue levantado en alto, y en ese instante James comprendió que no era un bastón en absoluto, sino un artefacto de poder ancestral, porque empezó a irradiar un resplandor pulsante con inscripciones que latían como un corazón vivo, y cuando el anciano pronunció una palabra en la antigua lengua de los Ketar, su voz resonó en cada rincón de la estación, desafiando incluso el estrépito de las alarmas. El espacio que rodeaba a la estación Kepler, que hasta hacía unos segundos parecía una extensión tranquila de vacío punteado por estrellas distantes, se transformó en un escenario de poder inimaginable cuando, de la nada, comenzaron a surgir colosos metálicos que parecían romper la propia tela del cosmos al materializarse, naves de guerra de diseño imposible, con cascos que se curvaban como si la luz obedeciera a un mandato secreto y con estructuras que combinaban estilos arquitectónicos de decenas de civilizaciones, pero que al unirse mostraban una armonía tan perfecta que era evidente que respondían a una tecnología mucho más antigua y a una disciplina imposible de comprender para los observadores comunes.
James, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor enloquecido, comprendió que estaba presenciando la llegada de algo que superaba todo lo que los registros humanos podían haber descrito, porque el anciano que minutos antes se había inclinado con dolor en el pasillo del transbordador ahora se revelaba como un guerrero oculto. Un líder cuya sola presencia parecía cambiar el rumbo de la batalla antes de que comenzara. Los Borak, confiados en su superioridad numérica, respondieron al desafío con una salva de torpedos de plasma que atravesaron la oscuridad como lenguas de fuego hambrientas de destrucción, proyectiles que en cualquier otra circunstancia habrían reducido a escombros la débil estructura defensiva de la estación, pero que en ese instante fueron interceptados por los escudos de energía de las recién llegadas naves, campos de fuerza tan potentes que absorbieron el impacto y lo dispersaron en un destello azul que iluminó el vacío con la fuerza de un sol diminuto. El contraataque de la flota protectora fue inmediato, preciso y devastador, rayos concentrados, pulsos de energía que viajaban a velocidades imposibles, alcanzaron los cascos de los invasores con tal exactitud que parecía que cada disparo había sido calculado para neutralizar el punto exacto de mayor vulnerabilidad. Y uno tras otro los colosos piratas comenzaron a tambalearse, perdiendo potencia, girando sobre sus ejes con estelas de fuego y humo que marcaban su derrota. James observaba atónito, incapaz de comprender cómo aquel ser al que acababa de ayudar en un gesto que consideraba insignificante estaba en realidad al mando de una fuerza oculta cuya sola aparición bastaba para reescribir el equilibrio de poder en 3 sectores de la galaxia, y en medio de su desconcierto escuchó de nuevo la voz de Sysak, que ya no era la de un anciano frágil, sino la de un comandante que había pronunciado órdenes durante siglos, una voz firme que se proyectaba en todas direcciones como si las paredes y los metales obedecieran su eco. Declaró que las naves Borak debían cesar inmediatamente su agresión, que la estación y todos sus habitantes se encontraban bajo la protección directa del Consejo Superior Ketar, y que cualquier acto de resistencia sería respondido con la destrucción total, un mensaje que resonó no solo en los canales militares, sino en cada rincón de la estación, transmitido a través de altavoces que parecían vibrar con la energía de la autoridad absoluta. El líder de los Borak, lejos de someterse, lanzó una respuesta brutal, ordenando un ataque masivo que buscaba demostrar que el miedo seguía siendo su arma más poderosa, pero sus naves jamás alcanzaron la estación, porque los protectores se movieron con una gracia casi sobrenatural, desplazándose entre las trayectorias de fuego como depredadores danzando alrededor de presas torpes, y en cuestión de minutos la batalla que parecía destinada a convertirse en masacre se inclinó hacia un desenlace completamente distinto. Los Borak, derrotados, comenzaron a retirarse, sus formaciones deshechas, sus motores forzados a saltar de nuevo al hiperespacio mientras arrastraban cicatrices de un enfrentamiento que los marcaría por generaciones. La multitud en la estación, que minutos antes se había visto presa de un pánico irrefrenable, quedó en silencio, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder, y en ese silencio, James giró la cabeza hacia Sysak y descubrió que lo miraba con una expresión que, aunque difícil de interpretar en un rostro reptiliano, parecía cercana a una sonrisa. Un gesto cargado de reconocimiento y de algo más profundo, porque no era solo gratitud lo que brillaba en sus ojos ámbar, sino también una especie de redescubrimiento, como si la acción sencilla de un humano en un transbordador mediocre hubiera devuelto al anciano comandante una verdad que había olvidado tras siglos de guerra. Tu especie nos desconcierta, dijo finalmente Sysak, y su voz sonó más suave, más personal, como si dejara atrás la máscara de autoridad para hablar desde lo íntimo, porque sois jóvenes, impetuosos, a veces imprudentes hasta el límite de la locura, pero también poseéis una chispa que no se apaga, una capacidad para mostrar compasión incluso cuando nadie lo espera. Y hoy me has recordado que la bondad existe incluso en los confines más oscuros del espacio. James, con el temblor de la adrenalina aún recorriéndole el cuerpo, apenas podía responder, pero guardó silencio, consciente de que en ese momento lo único que importaba era escuchar, porque estaba frente a alguien que había combatido en campañas que duraban siglos, alguien que había visto mundos nacer y desaparecer, y sin embargo lo miraba a él, un minero humano agotado. Como si hubiera encontrado en su gesto la clave de algo mucho mayor que él mismo. Las luces de emergencia cesaron, los sistemas de la estación comenzaron a restaurarse y un anuncio oficial declaró que el peligro inmediato había pasado, pero James sabía que nada volvería a ser igual,
porque el anciano Sysak, que ahora revelaba ser el comandante supremo de la flota protectora, le entregó un pequeño cristal transparente. Un artefacto del tamaño de la palma de su mano que vibraba con una energía desconocida, y le explicó que debía guardarlo con cuidado, porque si alguna vez se encontraba en un peligro verdadero, bastaría con romperlo para invocar la ayuda de los protectores, ya que su pueblo nunca olvidaba las deudas contraídas por los gestos de honor. James lo sostuvo entre sus dedos, incapaz de comprender del todo lo que aquello significaba, y en un murmullo apenas audible confesó que lo que había hecho no era más que ofrecer un asiento, un detalle mínimo que a sus ojos no justificaba semejante recompensa. Sysak lo miró con gravedad y respondió que en 200 años de servicio nadie, absolutamente nadie, había tenido la sencillez de ofrecerle tal gesto, y mucho menos un humano, y que eso era prueba suficiente de que el universo todavía escondía sorpresas capaces de cambiar la historia de civilizaciones enteras. James permaneció inmóvil durante varios segundos, con el cristal entre las manos, como si sostuviera no un objeto sino un destino entero comprimido en una forma minúscula, y aunque la multitud empezaba a reorganizarse en torno a él, buscando salidas, reuniéndose en grupos de seguridad o simplemente regresando a sus tareas con el desconcierto propio de quienes no comprenden lo vivido, la sensación que se expandía en su pecho no era de miedo ni de alivio, sino de una extraña mezcla de humildad y vértigo, porque comprendía que lo que había sucedido frente a sus ojos no podía reducirse a un accidente ni a un simple encuentro casual, sino que había entrado en contacto con una verdad oculta, con un poder que había permanecido invisible durante generaciones y que ahora lo había marcado como testigo. Sysak, que había vuelto a adoptar una postura más encorvada, apoyándose otra vez en el bastón como si recuperara el disfraz de fragilidad, se inclinó hacia él y con un susurro que apenas logró escucharse entre el bullicio le indicó que debía guardar silencio sobre lo ocurrido. Porque la protección del concilio Ketar dependía precisamente de que nadie supiera hasta qué punto sus flotas invisibles vigilaban los sectores fronterizos, y que lo que había presenciado era un secreto reservado a muy pocos, un pacto de sombras que mantenía en equilibrio la balanza entre civilización y caos. James asintió, entendiendo que la discreción era tan vital como la gratitud, y escondió el cristal en un bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo el leve pulso energético contra su pecho, como si llevara un corazón adicional latiendo al compás de su propio ritmo. Mientras tanto, las autoridades de la estación intentaban recuperar el control, emitiendo mensajes de calma que sonaban huecos frente al recuerdo inmediato del ataque, y los pasajeros, todavía temblorosos, intercambiaban teorías apresuradas sobre lo sucedido, aunque ninguno parecía haber comprendido realmente lo que había ocurrido en el espacio. Porque las naves protectoras se habían desvanecido de la misma forma súbita con la que habían llegado, ocultándose de nuevo en campos de invisibilidad que desafiaban toda lógica, dejando tras de sí un silencio en las pantallas tácticas y en los sensores de largo alcance, como si hubieran sido producto de una ilusión colectiva. James sabía que no lo eran, y esa certeza lo convirtió en un portador de un secreto que pesaba más que cualquier turno de minería, un secreto que no podía compartir ni siquiera con sus compañeros de trabajo, porque la advertencia de Sysak había sido clara y rotunda. Algunas verdades debían permanecer veladas para evitar que los enemigos se fortalecieran con ellas. Sin embargo, la mente de James no encontraba descanso, y mientras caminaba hacia los corredores comerciales de la estación, rodeado de anuncios luminosos, escaparates abarrotados y un tráfico incesante de especies que parecían haber olvidado el ataque apenas instantes después, no podía dejar de pensar en el significado profundo de lo vivido. Que un simple gesto de respeto, un asiento ofrecido sin esperar nada a cambio, había despertado la atención de un comandante cuya historia se extendía más allá de los límites del tiempo humano, un guerrero que hablaba de campañas que duraban siglos y de mundos que los mapas de la Tierra ni siquiera soñaban nombrar. Aquello lo llenaba de preguntas imposibles. ¿Por qué él, un minero sin relevancia, había sido el elegido para presenciar ese secreto? ¿Qué significaba aquel cristal que palpitaba como si tuviera vida propia? ¿Y qué consecuencias tendría para su hermana, para la Tierra, para la humanidad entera? Que un simple gesto personal se convirtiera en la semilla de un cambio en las relaciones intergalácticas? La multitud lo empujó suavemente hacia un control secundario, donde inspectores alienígenas revisaban documentos con una eficiencia mecánica,
y mientras esperaba su turno James levantó la vista hacia una pantalla holográfica que transmitía mensajes oficiales de seguridad, repitiendo una versión alterada de los hechos. La estación declaraba que se había tratado de un pequeño intento de incursión repelido por refuerzos no identificados, minimizando la magnitud del ataque y reduciendo el suceso a un pie de página en los registros oficiales, lo cual confirmó lo que Sysak había advertido, que la verdad permanecería oculta y que para el resto de la galaxia nada extraordinario había sucedido. James apretó los puños, consciente de que la realidad vivida se borraba ante sus ojos, convertida en rumor y negación, pero también comprendió que ese encubrimiento era lo que garantizaba la supervivencia del secreto. Cuando al fin logró salir del control y se dirigió hacia las plataformas de transporte interno, percibió un detalle inquietante: varios individuos de distintas especies lo observaban con insistencia, como si hubieran notado algo en él durante el ataque, como si sospecharan que había tenido contacto con fuerzas que escapaban a su entendimiento. James aceleró el paso, recordando las palabras de Sysak, y supo que a partir de ese momento debía ser prudente, porque la atención que atrajera podría convertirse en amenaza, y la posesión de aquel cristal no era un regalo inocente sino una responsabilidad peligrosa. La estación, que a primera vista parecía regresar a la normalidad, guardaba bajo su superficie un murmullo de miedo, un rumor de conspiración y sospecha, y James, avanzando entre tiendas de especias estelares, talleres de reparaciones y tabernas llenas de viajeros que buscaban olvidar con alcohol el eco de las alarmas, se sintió como un extraño portador de un fuego invisible, un humano común al que el universo había colocado en medio de una encrucijada donde el más leve movimiento podía alterar rutas comerciales, alianzas políticas y guerras milenarias. Y mientras el anciano Sysak se perdía entre la multitud, disfrazado de debilidad una vez más, James comprendió que tal vez no volvería a verlo jamás, pero que el eco de su encuentro lo acompañaría de por vida, porque había aprendido que en los confines del cosmos los gestos más pequeños podían convertirse en detonadores de fuerzas que nadie podía controlar. Y que en las sombras de las estrellas, donde la guerra y el comercio dictaban la ley, la verdadera rareza era la bondad, tan extraña y valiosa como un mineral imposible, un elemento que brillaba en la oscuridad con más fuerza que cualquier arma. El eco de lo sucedido en la estación Kepler no desapareció en la memoria de James ni siquiera después de que los corredores recuperaran la apariencia de normalidad, porque aunque las luces volvieron a iluminar los pasillos con la frialdad habitual, y los comercios abrieron de nuevo sus vitrinas como si nada hubiese ocurrido, en el corazón del joven minero se había instalado una sensación de peso y de vigilia que lo acompañaba a cada paso, como si todo lo que había conocido hasta entonces se hubiera vuelto demasiado pequeño para contener la magnitud de lo que había presenciado. El cristal que guardaba contra el pecho seguía vibrando con un pulso casi imperceptible, un latido que parecía sincronizarse con su propio corazón, recordándole de manera constante que lo que llevaba no era un objeto inerte sino una promesa viva, un pacto silencioso con una fuerza que trascendía las fronteras humanas. La primera noche en la estación después del ataque fue inquietante, porque James, agotado tras la jornada en las minas y el caos vivido, se refugió en un pequeño cubículo alquilado en la zona baja del anillo habitacional, un espacio reducido con apenas una litera, una mesa metálica y un panel de comunicación, y sin embargo el descanso se volvió imposible, ya que en cuanto cerró los ojos volvieron a él las imágenes de las naves protectoras surgiendo del vacío, la precisión de sus ataques, la calma absoluta con la que Sysak había enfrentado a la flota Borak, y la voz solemne con que lo había señalado, como si su simple gesto de cortesía hubiera resonado en dimensiones que escapaban a toda comprensión. El insomnio lo atrapó, y mientras observaba el parpadeo de las luces externas proyectadas en el techo, se dio cuenta de que una parte de él deseaba entender, deseaba descubrir qué secretos se escondían tras esa flota invisible y tras el anciano que había llevado siglos ocultando su verdadera identidad. Al día siguiente, el rumor se había extendido entre los trabajadores, aunque deformado por la confusión y la propaganda oficial, porque todos hablaban de un ataque frustrado, de un misterioso refuerzo que había aparecido brevemente y se había desvanecido, pero nadie podía explicar con claridad cómo una estación civil, indefensa por naturaleza, había sobrevivido a una emboscada que debía haberla destruido en minutos. James escuchaba esas conversaciones en silencio, fingiendo indiferencia,
pero cada palabra aumentaba el peso del secreto que llevaba en el bolsillo, y comprendía con creciente claridad que su vida no volvería a ser anónima, que el universo lo había señalado en silencio y que tarde o temprano esa señal se revelaría ante otros. Fue entonces cuando comenzó a notar algo inquietante, miradas demasiado largas en los pasillos, sombras que parecían seguirlo a cierta distancia, individuos que, al cruzarse con él, giraban ligeramente la cabeza como para confirmar que era el mismo humano que había estado en el transbordador junto al anciano Ketar. No sabía si eran simples coincidencias, si se trataba de la paranoia alimentada por el insomnio o si realmente alguien lo vigilaba, pero la desconfianza se instaló en sus movimientos y lo obligó a mantenerse alerta, a cambiar de ruta en los corredores, a observar los reflejos en los paneles de cristal buscando confirmación de sus sospechas. En una de esas jornadas, cuando regresaba de registrar su salario en la oficina de transferencias para enviarlo a Liza en la Tierra, James escuchó, entre el bullicio del mercado, un rumor que lo paralizó. Algunos comerciantes mencionaban la palabra protectorado, como si hubiera escapado en un susurro prohibido, y aunque lo hacían con cautela. Lo bastante bajo como para que pareciera una superstición, ese simple término confirmaba que no todos habían sido engañados por los comunicados oficiales, que había quienes sabían, o al menos intuían, que una fuerza oculta había intervenido. James se apartó de inmediato, temiendo que esas conversaciones fueran trampas para atraer a quienes conocían demasiado, y comprendió que Sisak había tenido razón, que la discreción era lo único que podía salvarlo de convertirse en objetivo. Pero la vida no se detenía, y al caer la tarde regresó a su cubículo, agotado pero todavía con la mente agitada, y al entrar notó algo que lo hizo detenerse en seco. El cristal en su bolsillo vibraba con más intensidad que nunca, como si detectara una presencia cercana, como si respondiera a una amenaza invisible. James cerró la puerta con rapidez, bloqueó el panel de comunicación y sacó el cristal de su chaqueta. En la penumbra, el objeto brillaba con un resplandor interior que se expandía en ondas suaves, cada vez más amplias, como si estuviera a punto de activarse por sí mismo. El joven lo sostuvo entre las palmas, temblando, y pensó en la advertencia de Sisak, romperlo solo en caso de peligro verdadero. ¿Era este el momento? ¿O acaso se trataba de una advertencia anticipada, de una señal para que supiera que ya había sido marcado? Los segundos se hicieron eternos hasta que el resplandor se atenuó y el cristal volvió a un estado casi inerte, como si hubiera comprobado su entorno y decidido que aún no era hora de intervenir, y James, respirando agitadamente, comprendió que aquel artefacto no era solo un medio para invocar ayuda, sino también un ojo que lo conectaba de alguna manera con la flota protectora, un vínculo que lo hacía visible para fuerzas que escapaban a su comprensión. El miedo y la fascinación se mezclaron en él, porque por un lado temía ser descubierto por quienes buscaban ese poder, pero por otro no podía ignorar la certeza de que formaba parte de algo mucho más grande, un tejido de acontecimientos que lo había atrapado sin pedir permiso. Esa noche no escribió el mensaje que solía enviar a su hermana después de cada jornada, porque no quería alarmarla con palabras que ni él mismo entendía, y porque presentía que cualquier comunicación podía ser interceptada. En su lugar, se sentó frente al panel apagado, con el cristal en la mano, y susurró en voz baja, casi como una plegaria, el nombre del anciano, Sisak. No esperaba respuesta, pero durante un instante creyó escuchar, en lo más profundo de su mente, un eco distante, como un murmullo reptiliano que atravesaba la distancia entre estrellas, una voz que le recordaba que no estaba solo, que su gesto había sido visto y que su destino ya no pertenecía únicamente a sí mismo. Los días siguientes en la estación Kepler se convirtieron en una sucesión de rutinas aparentes, con los trabajadores regresando a los muelles de carga, con los mineros embarcándose hacia las rocas errantes del cinturón y con los comerciantes abriendo sus tiendas iluminadas por hologramas llamativos, como si nada hubiera ocurrido. Como si el ataque Borak hubiese sido un simple rumor exagerado por el miedo colectivo. Sin embargo, para James, cada jornada era una prueba silenciosa de resistencia. Porque bajo la máscara de normalidad se escondía la certeza de que había sido señalado por fuerzas que ni comprendía ni controlaba, y esa certeza lo mantenía en un estado constante de alerta, con los ojos buscando entre la multitud a posibles vigilantes y con el corazón acelerado cada vez que una sombra parecía seguirlo de cerca. El cristal seguía vibrando de vez en cuando, como si reaccionara a presencias que él no lograba detectar,
Y cada vez que sentía esa pulsación en el bolsillo, la sensación de ser observado se intensificaba, hasta el punto de hacerle perder la concentración en las tareas más sencillas. Había momentos en que deseaba romperlo de inmediato, invocar la ayuda del protectorado y poner fin a la tensión insoportable, pero recordaba las palabras de Sysak con una claridad dolorosa, solo en caso de peligro verdadero, porque llamar a la flota significaba abrir un portal de fuego y de poder que atraería más preguntas que respuestas, y que quizás lo marcaría para siempre como el catalizador de una guerra encubierta. Una tarde, al terminar su turno en los registros mineros, James tomó un desvío por los corredores menos transitados de la estación, buscando evitar las aglomeraciones que lo hacían sentir vulnerable, y en uno de esos pasillos estrechos, mal iluminados por paneles defectuosos, escuchó el eco de pasos sincronizados detrás de él. Un ritmo demasiado calculado para ser casualidad. Aceleró el paso, dobló una esquina, y al girar la cabeza descubrió 3 figuras envueltas en mantos oscuros que avanzaban con una coordinación inquietante, sin pronunciar palabra, con movimientos que revelaban entrenamiento militar más que simple curiosidad. James sintió que la sangre le hervía en las venas, sus instintos gritaban que estaba a punto de enfrentar algo más que un seguimiento, y sus dedos buscaron con desesperación el cristal en el bolsillo, aunque aún dudaba si debía usarlo, porque todavía no sabía si era una amenaza directa o una advertencia velada. Los desconocidos acortaron la distancia en silencio, y James decidió no esperar, lanzándose a correr entre pasillos que conocía de memoria, zigzagueando entre compuertas secundarias y escaleras de servicio, hasta que al fin logró perderlos en un nivel industrial abandonado, un laberinto de tuberías oxidadas y plataformas cubiertas de polvo metálico. Allí, jadeando y con el pecho ardiendo por el esfuerzo, se dejó caer contra una pared y sacó el cristal, que esta vez brillaba con un resplandor más intenso que nunca, pulsando al ritmo de su respiración agitada, como si compartiera su miedo y estuviera al borde de activarse por sí mismo. Fue en ese momento cuando escuchó una voz distinta, no en su oído, sino en el interior de su mente, clara, profunda y antigua, que pronunció su nombre con una resonancia imposible de ignorar: James Morrison. El joven se quedó paralizado, comprendiendo de inmediato que el vínculo con Sysak seguía activo, que el anciano comandante lo vigilaba incluso desde la distancia, y que el cristal no solo era una herramienta de emergencia, sino también un canal de comunicación secreta. Intentó responder en voz baja, pronunciando el nombre de Sysak, y entonces la voz regresó, diciéndole que debía resistir, que lo observado no era casualidad, que fuerzas oscuras habían notado el gesto que lo había marcado y que desde ese instante formaba parte de una partida mucho más grande, una partida que se jugaba en las sombras de las rutas estelares. James temblaba, dividido entre la tentación de romper el cristal y la necesidad de probar que podía sostenerse por sí mismo, porque aunque la voz de Sysak le infundía valor, también le imponía una carga inmensa, la de no fallar, la de demostrar que los humanos podían enfrentar las pruebas sin depender de la intervención inmediata de los antiguos guardianes. Guardó de nuevo el cristal, apretándolo con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron, y juró que, al menos esa vez, intentaría salir por sus propios medios. Al regresar a las zonas habitadas de la estación, notó que los 3 encapuchados habían desaparecido sin dejar rastro, lo que lo llenó de dudas aún más profundas. ¿Eran enviados Borak que buscaban vengar la derrota? ¿Eran agentes de alguna potencia rival interesada en descubrir el secreto del protectorado? ¿O eran parte de una prueba diseñada por los mismos Ketar para medir su lealtad y su resistencia? Ninguna respuesta llegó, solo el silencio denso de un enigma que lo envolvía cada vez más. Esa noche, al intentar descansar, su mente fue invadida por sueños agitados en los que veía estrellas colapsando, flotas enteras ardiendo en el vacío, y siempre en el centro de todo estaba él, sosteniendo el pequeño cristal, incapaz de decidir si lo usaba para salvar mundos o si lo destruía para evitar que el universo lo convirtiera en arma. Despertó empapado en sudor, con la sensación insoportable de que el futuro se estrechaba como un pasillo sin salida, y comprendió que lo peor aún no había comenzado. El amanecer artificial de la estación Kepler, generado por un ciclo lumínico que imitaba de manera imperfecta la salida de un sol que jamás alcanzaba aquellos corredores metálicos, encontró a James caminando sin rumbo, con los ojos hundidos por la falta de sueño y con la mente atrapada en un torbellino de preguntas que no cesaban de multiplicarse.
porque cada paso lo acercaba más a la certeza de que ya no era simplemente un trabajador anónimo, sino una pieza de un tablero que jamás había elegido, un jugador forzado a mover fichas que podían decidir el destino de civilizaciones enteras. El cristal seguía guardado en su bolsillo, y aunque por momentos parecía dormido, había instantes en que latía con tanta fuerza que James sentía como si llevara consigo una criatura viva, una presencia silenciosa que lo observaba desde dentro y que aguardaba el momento justo para despertar de manera definitiva. Los días se habían vuelto insoportables, porque cada gesto cotidiano, enviar créditos a la tierra, cargar provisiones, firmar registros laborales, tomar transporte interno, estaba atravesado por la sensación de ser observado, por la sospecha de que aquellos 3 encapuchados, o quizá otros aún más sigilosos, lo seguían desde rincones invisibles, esperando el momento oportuno para atraparlo, arrancarle el secreto que llevaba y tal vez eliminarlo como si fuera un eslabón débil en una cadena que nadie debía descubrir. James se debatía entre la necesidad de proteger lo que Sysak le había confiado y el miedo de que su hermana, allá en la Tierra, pudiera convertirse en un blanco indirecto de enemigos que no conocían límites en sus métodos, y esa angustia lo mantenía con los nervios crispados, como si cada sombra de la estación pudiera convertirse en amenaza. Una noche, incapaz de soportar la tensión, decidió caminar hacia los niveles superiores de la estación, donde los ventanales de observación ofrecían una vista casi sagrada del espacio exterior, un espectáculo de estrellas infinitas y nebulosas lejanas que recordaba a los humanos lo pequeños que eran en la escala cósmica. Allí, apoyado contra el cristal frío, James sacó el cristal luminoso y lo sostuvo frente a sus ojos, preguntándose si realmente estaba preparado para lo que implicaba, si tenía derecho a invocar la ayuda de un poder tan desmesurado, si acaso Sysak lo había elegido como prueba o como instrumento, y en esa duda se perdió durante largos minutos hasta que la vibración del objeto se intensificó de repente, iluminando sus manos con un resplandor blanco que proyectó su sombra contra la pared metálica. En ese instante la voz volvió a su mente, más clara que nunca, más firme, pronunciando su nombre con solemnidad, y James supo que no era un sueño ni una alucinación, sino un llamado directo. Has sido visto, James Morrison, y lo que ofreciste como un gesto simple se ha convertido en una llave. No puedes huir de lo que eres ahora, porque las fuerzas que observan ya han marcado tu existencia, y el camino que elijas resonará mucho más allá de tu propia vida. James quiso responder, quiso exigir explicaciones, quiso preguntar por qué él, por qué un minero agotado y sin gloria, pero la voz lo interrumpió, asegurando que el universo a veces ponía en manos humildes los cimientos de futuros enteros, porque la grandeza no nacía de títulos ni de linajes, sino de actos tan sencillos como ceder un asiento en un transbordador abarrotado. De pronto, la visión lo envolvió, vio mundos lejanos, vio ejércitos que marchaban bajo estandartes extraños, vio estrellas devoradas por la guerra, y en todas esas escenas había un eco común, la silueta de un humano que sostenía un cristal en su mano, un humano que debía decidir si pedir ayuda y cambiar el rumbo de la historia, o permanecer en silencio y dejar que el caos se propagara. James se estremeció, consciente de que lo que veía no era el futuro fijo, sino posibilidades abiertas, bifurcaciones que dependían de sus elecciones, y esa responsabilidad lo hizo sentir más pequeño que nunca y al mismo tiempo más poderoso de lo que jamás habría imaginado. Cuando la visión se desvaneció y la estación recuperó su aspecto normal, James guardó el cristal con un gesto tembloroso y se apartó del ventanal, decidido a seguir adelante sin revelar nada a nadie, pero con la convicción firme de que su vida ya no le pertenecía del todo, porque había sido tocado por un secreto que no se desvanecería jamás. Mientras caminaba hacia su cubículo, el murmullo de la multitud parecía más lejano, como si todos vivieran en una superficie superficial del mundo mientras él descendía a profundidades que ellos nunca conocerían. En el silencio de su habitación, antes de cerrar los ojos y obligarse a descansar, pensó en su hermana Liza, en su esfuerzo por convertirse en médica, en su inocencia todavía intacta frente a los juegos de poder del cosmos, y se juró a sí mismo que protegería su futuro a cualquier precio, que aunque el universo lo hubiera señalado, haría todo lo posible para que la Tierra siguiera siendo un lugar donde la bondad no dependiera de flotas ocultas ni de pactos secretos, sino de gestos humanos tan simples y valiosos como aquel que lo había marcado para siempre. Y en ese pensamiento, James comprendió una verdad que Sysak no le había dicho, pero que ya ardía en su interior,
que la bondad, cuando se extiende sin esperar recompensa, puede convertirse en la chispa más peligrosa y a la vez más luminosa del universo, capaz de alterar equilibrios milenarios, capaz de derrotar ejércitos enteros, capaz de recordar a las estrellas que incluso en la oscuridad más profunda, la compasión humana era un fuego imposible de apagar.